Muy buenas a todos y bienvenidos a Living Sport, el podcast de Décimas. Yo soy Claudia López y hoy tengo conmigo a Mario Redondo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Mario es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en fisioterapia y entrenador especializado en pacientes de cáncer. Y además de esto es un gran divulgador, así que me apetece mucho entrevistarte hoy porque yo creo que además de tu pasión tienes un don para transmitir este conocimiento. ¿Puedo preguntarte lo primero, por qué decidiste especializarte en este ámbito? Pues mira, Claudia, resulta, esto fue a raíz de un caso personal que me tocó tratar. Entonces yo estaba trabajando en un centro de medicina preventiva donde yo realizaba la parte del chequeo, donde había que hacer pues, una prueba de esfuerzo, una valoración funcional del sujeto de la persona. Y a su vez estaba trabajando de manera paralela con un traumatólogo. Entonces a mí me enviaron a trabajar o a tratar con una paciente oncológica metastásica y en un principio a mí nadie me dijo que tenía cáncer. A mí simplemente me dijeron que yo tenía que ir a tratar una osteosíntesis de cadera. Entonces, cuando yo aparecí en el domicilio de esa persona, a la cual le cogí mucho cariño, evidentemente, por el trato personal, pues lo que ocurrió básicamente fue que ella me dijo que el problema que tenía en la cadera venía derivado de un problema oncológico y no era un tema traumatológico sin más. Y a partir de ahí me llamó tanto la atención la desinformación que había, la falta de conocimiento y que yo no sabía cómo abordar a esa persona, porque me encontraba en una situación que nunca me había encontrado, y tuviste que tuve que empezar a indagar por cuenta propia y de manera autónoma sobre qué podía aportar yo sobre esta persona. Cuando empiezas a leer poco a poco sobre physical therapy o tratamientos, te vas dando cuenta que realmente lo que necesita esa persona no son tratamientos pasivos en una camilla ni movilizarla, sino es movimiento. Y ahí me empecé a dar cuenta que el área del ejercicio y la actividad física tenía un rol súper importante en la calidad de vida de esta persona y de cara a lo que vamos a hablar ahora durante la entrevista. Entonces fue realmente que me llegó y me llamó mucho la atención y vi una necesidad real de ayudar a esta gente que no tenía, o sea, no que sabía tú nada cuando que hacer. fuiste como fisio. Yo fui Y como luego fisio. acabaste como entrenador. Exactamente, y al empezar a revisar un poco la literatura científica de qué nos decía que podía beneficiar más a la paciente, era muy curioso cuando empezaba a saber que simplemente caminar o entrenar, como ya hablaremos la fuerza, era lo que a ella le venía mejor. Y no solamente eso, sino que ella me lo decía. Ella me decía, es que mi médico me dice que no haga nada y cuando hago algo me encuentro mejor. Es que mi médico me dice que no coja peso y cuando cojo a los niños o voy al parque me encuentro mejor. Qué Entonces tenía una, no solamente se podía ver en la literatura científica que tenía una correlación y un sentido, sino que ella en su vivencia me lo decía. Qué bueno, además tener ese feedback es súper importante y sobre todo si era tu primera experiencia con un caso así. Y cuéntanos, Mario, ¿por qué es tan importante realizar ejercicio físico cuando se está pasando por un cáncer? Pues mira, para que la gente no se líe y que entienda, yo lo resumo en 3 puntos. Uno tiene que ver con que va a reducir los efectos secundarios que va a producir el tratamiento, desde el cansancio, la fatiga, la astenia, hasta los dolores o el simple hecho de que la persona va a tener una mayor capacidad de hacer su día a día y ser funcional e independiente. Luego también esto va a llevar consigo una mejora de la calidad de vida. Pues la persona, si no presentas fatiga, si no presentas dolores, si tienes una buena capacidad funcional, estás realizando tu actividad diaria como si no tuvieras nada. De hecho son tu día a día normal. Exactamente, de hecho son dos o tres grandes razones por las cuales el paciente oncológico se siente paciente oncológico y enfermo, que es esa fatiga y esos dolores. Y luego, por otra parte, porque le va a permitir aumentar la supervivencia. Se sabe que la gente que tiene más masa muscular, que se mueve más, vive mejor. Y luego, además, va a permitir reducir la carga tóxica que te producen estas terapias. Porque al final, el problema que hay con el cáncer, es verdad que es el cáncer, pero no es el cáncer en sí, es el deterioro que te va a llevar la enfermedad y el tratamiento. La pérdida de masa muscular, la pérdida de hueso, la pérdida cognitiva, la fatiga. Al final yo a la gente le digo, el cáncer en sí no deja de ser un envejecimiento prematuro, de golpe. Y sobre todo porque cada vez, por lo menos en mi consulta o en mi centro, nos encontramos gente más joven. Tenemos gente con 31, con 26, con 35, con 40, que suele ser un perfil de gente que previamente era activa y que muchas veces no tiene tantas comorbilidades, obesidad, hipertensión, diabetes, que nos permite trabajar mejor. Qué bueno, qué bueno. Y yo desde mi entendimiento, ¿no? Creo que es muy importante trabajar la fuerza, porque para evitar esa pérdida de masa muscular, ese deterioro óseo, trabajar la fuerza es fundamental. Pero también entiendo que para el tema de fatiga, hacer trabajo cardiovascular es muy importante. Entonces quiero preguntarte, yo sé que a ti te gusta mucho el entrenamiento de fuerza, pero ¿en qué medida crees que hay que darle más frecuencia a un tipo de trabajo o al otro? Te lo explico. Mira, te lo voy a explicar relativamente sencillo para que se entienda.
El problema que hay es que la mayoría de los pacientes presentan una capacidad cardiorrespiratoria muy disminuida, muy baja. Entonces, cualquier pequeño ejercicio cardiovascular les supone un estrés muy grande. Y a nivel de fuerza, el componente lo toleran mejor, es intermitente, haces una serie, descansas, no estresas tanto el sistema a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, y el paciente suele referir una mejora mucho mayor. De hecho, cuando vas a diferentes estudios, hay uno de MacLeod del 2019 que habla de las bondades y los beneficios del entrenamiento de fuerza, y se ve perfectamente en las tablas que dentro de las diferentes enfermedades crónicas, en cáncer, los que más mejoran la fatiga y los que más mejoran la percepción de calidad de vida son la gente que hace un programa predominantemente de fuerza ante la parte cardiovascular. Y en el centro lo que damos predominancia es a eso, porque el deterioro de masa muscular y el deterioro de masa muscular cardíaca también es un efecto secundario súper importante. Y al final el trabajo cardiovascular es importante, pero dentro de la jerarquía va a ser más importante la fuerza, ¿vale? No puedes caminar si no te puedes levantar de una silla, no puedes subir escaleras si no puedes subir un peldaño. Entonces necesitamos que el sujeto tenga un nivel de fuerza mínimo, una mínima condición cardiovascular para empezar a implementar el trabajo cardiovascular. Pero va a ser siempre, como te digo, por la situación del paciente, no es que sea secundario, pero va a ser después. O sea, la fuerza no es el objetivo final, sino es el medio para llegar a lo otro. Ajá. ¿Vale? Y ahora que comentabas eso del descanso entre series, ¿hay cierto tiempo de descanso estipulado que sea mejor en estos casos? Realmente nosotros a la hora de trabajar, cuando en la experiencia y con los pacientes, y tú lo sabes también, y toda la gente que hace un trabajo de fuerza tipo powerlifting o tipo de fuerza, necesitamos que los descansos y las pausas entre series sean amplias para que el sujeto realmente se recupere. Porque si no, la sensación de fatiga general es enorme. Y no te permite hacer la siguiente serie y el trabajo que tú tienes que hacer pues en una hora, en media hora o el que te corresponde. Entonces, lo ideal sería que el paciente realmente trabajase la fuerza, que los tiempos de descanso le permitiesen recuperarse de la serie anterior y mantener el rendimiento durante lo que es un entrenamiento. No apresurarlo, al final. Hacer un trabajo de calidad. Exactamente, de hecho muchas veces lo que ocurre es que cuando se ven estos trabajos de fuerza, no son de fuerza, es un componente en circuito metabólico que realmente en caso de personas con enfermedades crónicas no van a tolerar muy bien. De hecho hay un fisiólogo del ejercicio que me gusta muchísimo, Carlos Savera, que trabaja con personas con diabetes y enfermedades metabólicas, que él comenta eso, dice, nuestros sujetos con obesidad, sedentarios, con dolor articular, incluso yo que sé, con otras comorbilidades, son gente que no tiene la capacidad de correr todos los días media hora, porque no tienen la capacidad cardiovascular ni la fuerza para aplicar fuerza y desplazarse. Sin embargo, si tú haces un trabajo con un bajo estrés cardiovascular por grupos musculares de fuerza, consigues que esa persona lo tolere mejor, empiece a incorporar otros tipos de trabajos cardiovasculares y empiece a implementar realmente una mejora en su salud. Por tanto, no es que el trabajo cardiovascular no sea bueno, es muy bueno, lo que pasa es que la gente no está preparada. Es como la frase que dicen muchos compañeros que me gusta mucho, que es, tú no tienes que correr para estar en forma, tienes que estar en forma para correr. Exacto. Esa es la idea o el mensaje. Sobre todo que al nivel que puedan hacerlo ya va implícito en ese trabajo de fuerza. Exactamente. ¿No? Y otra pregunta, a mí como entrenadora ya me cuesta que mis clientes sin ninguna patología tengan adherencia, ¿no? Y que cumplan y que sigan. Y al final yo creo que me contratan más por rendir cuentas a alguien y tener esa obligación y tener adherencia que por lo que les vaya a transmitir, enseñar o pautar. ¿Cómo es el conseguir que pacientes oncológicos tengan adherencia a su programa? Mira, esto es seguramente, si a mí me preguntasen a día de hoy algo de lo que me interesaría hablar, debatir y aprender, es eso. Porque la parte técnica y la parte de conocimiento está bastante clara. O sea, quiero decir, las pistas están muy claras. Hay que entrenar la fuerza, hay que mejorar la fuerza, hay que mantener o preservar o aumentar la masa muscular del hueso y hay que intentarlo con el largo plazo preservar o mejorar la capacidad cardiovascular. Pero ¿cómo hacemos que un sujeto que tiene una enfermedad crónica, que tiene fatiga o astenia, que tiene dolores y que tiene a veces una educación muy básica o baja en lo que es el ejercicio para la salud, y ni siquiera el ejercicio para la salud, haga ejercicio? Y yo me acuerdo que hubo un congreso que estuvo un compañero nuestro, Walter Suárez Carmona, que es una persona que sabe una barbaridad, y me sorprendió porque él suele ser muy moderado y trabaja con gente con diabetes y obesidad mórbida. Y él lo dijo, dice que la única manera de conseguir que haya adherencia es educación. Entonces, si no conseguimos que el cliente esté educado en salud y asuma su responsabilidad de parte en la tarta, va a ser imposible. O sea, yo siempre digo lo mismo, digo, yo no es que sea bueno, yo me formo para poder dar un servicio, pero los buenos vienen a mí. Es una especie de coladero. Entonces, al final, la persona que llega a tu servicio es una persona que te ha buscado por redes, que se ha interesado, que lee no solamente a ti, lee pues, a Marcos Vázquez, verá el podcast y se va informando
y va teniendo un criterio y al final decide iniciar un proceso. Y nosotros estamos para ayudar y para hacerlo eficiente y luego, evidentemente, para que haya alguien a quien rendir cuentas y la persona se comprometa. Pero no es que tengamos que buscar estrategias tal cual, ¿no? Para que la persona tenga adherencia, porque yo siempre lo digo, es muy complicado tener adherencia, y tú lo has dicho, con clientes normales, algo que al final, entre comillas, es desagradable desde un punto de vista fisiológico. De hecho, hay un artículo muy bonito del 2016 de Lee que habla de la adherencia al ejercicio desde una perspectiva evolutiva, y dice que es un fracaso. Básicamente porque no hay, en una balanza riesgo-beneficio no hay ningún beneficio importante que te adhiera a ti. Y de hecho muchas veces con los programas de ejercicio lo que se nos compensa son cosas que deseamos, perder peso, vernos mejor, la estética, y eso se vende muy bien. Pero al final cuando la salud es lo que está en Pero juego... cuando la salud está en juego, o realmente la persona está, y disculpad la expresión, muy jodida, o realmente tiene una educación muy buena que le permite valorarlo. Si no, es imposible. Y yo lo tengo claro. O sea, al final tiene que nacer de la persona. Yo no puedo imponerle nada. Tiene que la persona verle el valor al servicio, que realmente esto le merece la pena y es parte de lo que te digo, de un conjunto de estrategias de salud y que lo va a hacer. Y al final, una idea que también me gustaría que quedase claro es que el ejercicio es tratamiento. En el momento que eso queda claro, no hay más discusión. A la gente no le gusta la quimioterapia. Le da sabor metálico, le genera fatiga, le cae el cabello. Sin embargo, nadie se plantea no darse la quimioterapia porque hay una educación y es bastante desagradable. Sin embargo, lo hacen. Pues lo mismo tendría que ocurrir de manera paralela con el ejercicio. Qué bueno, qué mensaje más bueno. Y nos hablas de tu centro, lo tienes aquí en Madrid, ¿no? Cuéntanos dónde está. Ahora mismo estamos en la calle Príncipe de Vergara, 206. Es un centro pequeñito donde trabajamos con pacientes. Ahora mismo tenemos unos 80 pacientes en activo, más la gente online. Y sois Somos varios 3 personas. entrenadores. Está Iñaki, está Javi, estoy yo, que estamos todos formados en el tema. Cada uno tiene un poco su especialidad. Javi en enfermedad renal, Iñaki en discapacidad mental y en personas con neurología. Y yo en mi caso en cáncer, y abordamos pues, todo el paciente que quiera o toda la persona que desee iniciar un cambio, un programa de ejercicio, al final le va a venir bien. Como digo, no porque el ejercicio vaya a cambiar con una u otra persona, pero porque entiendes el contexto de la enfermedad. Entonces, si viene una clienta, como ha llamado hace una hora, Ana, que ha tenido un cáncer de mama con cirugía conservadora, le han quitado el ganglio centinela, ha recibido tamoxifeno y 15 sesiones de radio, a ella le da confianza porque dice, este habla mi idioma, sabe lo que tengo y tiene experiencia. Entonces, a la hora de plantear el ejercicio, sé que es coherente y sé que tiene criterio. Y eso es lo que necesita la persona cuando acude a un profesional. Quiere sentirse entendido, escuchado y confianza. Yo, por supuesto, si me viniese un paciente así, lo derivaría porque no estoy especializada en eso. Al igual que me ha pasado que, por ejemplo, ha llegado gente que independientemente del cáncer, yo veía que la pata por la que cojeaba y realmente generaba problemas era el dolor persistente y lo derivo con compañeros míos que considero que están más formados en ese área, que saben también cómo abordar al paciente desde un punto de vista del dolor y van a abordarlo y van a tratarlo mucho mejor que yo, aunque tengan cáncer o el cáncer ya sea algo secundario porque yo lo he superado y el problema sea el dolor. Pero por el entendimiento. Por el entendimiento, efectivamente. Y para las personas que no están en Madrid y que no puedan ir a tu centro, ¿qué recursos recomiendas? Pues mira, a la hora de empezar a entrenar, lamentablemente la gran mayoría de la población con lo que peca es con que no arranca. Mejor hecho que perfecto. Esa es una frase también muy buena. Y al final, en un salón, con un par de barras, algún disco, alguna mancuerna y un TRX, la gran mayoría de la población entrena. Puede sonar triste, pero es que entrena. No, pero eso lo vimos en la pandemia. Y lo vimos en la pandemia. Y de hecho, ahora mismo a nivel online estamos dando la posibilidad, y de hecho esta noche, tenemos una persona de Tenerife, de un cáncer de hígado metastásico y demás, y lo que hacemos es una valoración donde hacemos la historia clínica hablando por Zoom o por WhatsApp, por videollamada. Luego hacemos una valoración con una silla, solo hace falta una silla, lo hemos resumido en una silla, para hacer 4 tests. Y luego a partir de ahí hacemos los entrenamientos por videollamada. Y luego hay otro programa, otra posibilidad que damos, que es, como haces tú también con tus clientes, hacer un asesoramiento individualizado, personalizado. Pero en este caso pedimos que la persona tenga experiencia previa con el ejercicio o sea deportista. Porque necesitas más autonomía. Entonces yo te voy a enviar el programa, vamos a mantener en contacto telefónico semanal, pero necesito que sepas hacer la técnica, que entiendas lo que es una escala de percepción de esfuerzo y que realmente sepas entrenar. Entonces la gran mayoría de la población o hacemos un entrenamiento lo que es en la propia sala de manera presencial, que es lo más sencillo para al final te guiamos, o la otra opción es hacer el entrenamiento por videollamada 1 o 2 veces en semana y dejarte deberes para que hagas, porque así aprendes la técnica, te conciencias, te educas y luego te dejamos los deberes para que tú continúes. Y tienes más frecuencia, ¿no? Y además una cosa que nos ha llamado mucho la atención, que lo hemos empezado a hacer desde la pandemia, es que la adherencia es enorme. Es enorme, porque te quitas muchos pasos previos de
de tener que desplazarte al centro, de si hay mal tiempo, de un montón de excusas o Sí, problemáticas sí, o de, casuísticas que pueden hoy salir, llueve, no me que al final si apetece. tú y yo estamos en el salón y fuéramos, yo qué sé, familiares y yo fuera un paciente oncológico, pues ahora pones el teléfono y me pongo a entrenar aquí con Mario, con Claro. Iñaki o con Javi y no hay excusa. Sí, sí, Y sí, sí. funciona bastante bien e incluso ha sido una posibilidad para la gente que a veces los tratamientos de quimioterapia tienen unas pautas y unos protocolos, pues si se dan cada 2 semanas, cada 3 semanas, a veces la semana que la persona está peor, hemos visto muy viable entrenar desde casa por videollamada y luego las otras 2 hacerlo Y se presencial. ahorra el tener que Se ahorra tener que desplazarse. desplazarse y mantienes eso que te he dicho de mejor hecho que perfecto y una frecuencia semanal que es súper Qué bueno. importante. Te iba a preguntar de eso. ¿Qué cambios o qué diferencias hay entre una persona que está entrenando con vosotros, que está en tratamiento, ya sea radio, quimio en este momento, o una persona que ya ha pasado esa etapa y quizá tiene tratamiento oral, pero ya Sí, ha pasado sí, eso? o que es crónica, que está con Sí, tratamientos de exacto. mantenimiento porque es metastásico. Realmente la gran diferencia, te va a sonar muy raro, pero no hay diferencia entre paciente en tratamiento y post-tratamiento. La diferencia la generan las secuelas. Entonces, a efectos Mm, prácticos reales, damos por hecho que una persona en tratamiento activo, sobre todo de quimioterapia sistémico, va a cursar con más secuelas, más efectos adversos y más toxicidad. Por tanto, a la hora de entrenar, sabes que lo tienes más complicado. En términos generales, pero no tiene por qué. Hay gente que tolera muy bien la medicación y un superviviente da por hecho que a nivel de salud está más estable y tiene sus controles, sus ajá. revisiones y no tiene una sintomatología tan heavy o tan fuerte que le impida perder sesiones de entrenamiento porque está encamado, está con vómitos, ha perdido mucho peso, ha tenido alguna lesión o lo que sea. Entonces, generalmente la diferencia va a radicar no tanto en si eres una persona en tratamiento activo o estás con un tratamiento de mantenimiento, sino en las secuelas y efectos adversos que estés presentando. Hemos tenido gente en tratamiento, por ejemplo, en cáncer de mama con antraciclinas que son súper potentes, que ha podido entrenar con regularidad cada 3 semanas de manera recurrente normal, y gente que está en un tratamiento de mantenimiento con anticuerpos que lo dan cada 3 semanas que es metastásica, y la persona está con una fragilidad y una salud muy mala y al final no conseguimos que Al arranque. final cada persona es un Cada persona mundo es un y... mundo. Cuando nos Ajá, preguntan qué me va a pasar, ni el médico lo sabe. Hay gente que tiene ya. neuropatía, hay gente que no, hay gente que tiene vómitos, hay gente que no, hay gente que tiene dolor de cabeza, hay gente que no, hay gente que pierde peso, hay gente que no. Al final tú vas trabajando con lo del día a Adaptándote a día y cada adaptándote. persona. ¿Y trabajáis con niños? Con niños nosotros no, hay varios proyectos, hay uno de la Fundación Uno entre 100.000 que han abierto un proyecto nuevo en La Paz, en el Hospital Universitario de La Paz, que van a trabajar con niños y con ejercicio, y en este caso tengo compañeros como Javi Morales, que son, de hecho, y Javi hizo su doctorado, que yo estuve en la tesis, que trabajan con cáncer infantil. El cáncer infantil es un cáncer que hay que estudiarlo aparte, es diferente al cáncer adulto, y el problema, gracias a Dios hay muchos niños ya que con las terapias que hay sobreviven y viven, el problema es que estos niños van a quedar con muchas secuelas y van a tener problemas a nivel cardiovascular, a nivel metabólico e incluso osteonecrosis en algunos tratamientos de oncología como leucemias y demás, y al final el ejercicio es súper ¿Tiene la importante. misma o más Tiene la misma importancia? o más importancia porque son gente que, vamos a decir, el envejecimiento prematuro les ocurre Sí. con 5 años, con Ajá. 6, con 10 o con 18. Entonces esa persona con 30 años o con 50 puede que tenga osteoporosis, puede que tenga obesidad central, puede que tenga insuficiencia cardíaca. Hay un montón de problemas donde el ejercicio va a ayudar mucho. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Pues lo último que te quería preguntar es bastante común que en los cánceres de mama se vean afectados los Sí, los ganglios. ganglios, ¿no? Y hay mucha controversia en si Sí, puedo entrenar, no puedo sí. entrenar. ¿Qué nos puedes contar sobre Vale, esto? seguramente este sea de los mayores tabús o Sí. problemas que uno, y de hecho nos ha pasado hace poco con una clienta online que ya está en Vizcaya, que aunque entienda y le hayamos dicho por activa y por pasiva, incluso en nuestro perfil de redes sociales, en mi perfil se vea, que lo comparto cada 2 por 3 comparto, Porque de es que una duda muy es muy frecuente. frecuente, que se puede y se debe entrenar y coger peso, ¿vale? Con un vaciamiento ganglionar o con un ganglio centinela o si te han quitado ganglios, porque se sabe que el entrenamiento de fuerza ni va a provocar que empeore en caso de que haya un linfedema, ni en caso de que no lo haya, que se exacerbe o aparezca. Discúlpame que Un te linfedema, interrumpa. sí, Eso. un linfedema es cuando lo típico que vemos que el brazo que está como inflamado, ¿no? Porque básicamente, pues dentro de las intervenciones que se hacen, si hay ganglios afectados, se extirpan ganglios, más o menos, en función del grado de afectación, y esto al final, pues estás quitando la carretera que permite drenar la linfa. Ajá. Entonces, como hay menos carretera, evidentemente las posibilidades de que se bloquee y se colapse la carretera y se encharque el líquido es mayor. Pero ya se sabe, y hay muchos estudios, metaanálisis, revisiones, que el entrenamiento de fuerza con altas, con bajas cargas, repetido en el tiempo, de manera crónica, de manera aguda, no va a exacerbar el linfedema en caso de que ya exista y esté tratándose o se esté manteniendo con una manga compresiva y con fisioterapia, y en caso de que todavía no aparezca,
no va a hacer que aparezca ni es un factor de riesgo. Los factores de riesgo son recibir radioterapia, que te quiten ganglios evidentemente, mastectomía y luego uno muy importante que siempre destaco que es la obesidad. Y una manera de prevenir la obesidad es el ejercicio y en concreto el entrenamiento de fuerza. Porque esa hinchazón se puede ver en pacientes con obesidad que ni siquiera tengan un cáncer. Exactamente, de hecho el sistema linfático transporta grasas, kilomicrones y al final cuanto mayor obesidad tengas, más transporte y más saturado está el sistema. Entonces, una estrategia de prevención, y de hecho tenemos una chica que tiene no un cáncer de mama, un lipoma, y que tiene un linfedema importante de los más grandes que he visto, ha mejorado y mejoró muchísimo, ya vuelve a retomar el ejercicio porque cuando perdió 15 kilos mejoró mucho el linfedema. Qué evidentemente. bueno, qué bueno. Entonces que la gente, que no tengáis miedo, que podéis coger peso, ¿vale? Bueno, pues esa era una duda que quería resolver porque me parece bastante importante y me gustaría, pues para finalizar este podcast, que si tuvieses que dar un solo mensaje, sé que es muy difícil porque hay muchas cosas, un solo mensaje para quienes nos estén escuchando que quizá están pasando por un cáncer o un familiar o alguien cercano está pasando por un cáncer, ¿qué es lo más importante? Hay una frase que a mí me encanta que es ser sedentario no es una opción. Ya está. Qué bueno. O sea, tienes que estar activo porque al final hay otra frase que me gusta mucho de un compañero de Dani Varela que es fisio, que trabaja con gente inmovilizada, encamada y tal, que dice si puedes respirar puedes entrenar. O sea, al final ejercicio es movimiento, ¿no? Sea caminar, sea como si haces aquí con un inspirómetro incentivo, como si mueves los brazos, o sea, puedes entrenar, el tema es adaptarlo. Y luego para el familiar que tenga una persona con cáncer, primero que le dé espacio, que tiene que ser la persona la que decida qué hacer y no hacer, que no obliguen o presionen. Y luego en otra cosa que para mí es muy importante, no fragilizar al sujeto. Quiero decir, si la persona puede ser autónoma, independiente, da igual la edad que tenga, no le hagas las tareas del hogar, no la ayudes a subir al coche, deja que ella misma se valga por sí misma, si puede. En el momento que no pueda, te va a pedir ayuda. Porque si no vamos perdiendo capacidades innecesariamente. De hecho, como ya anécdota, uno de los chicos que tuvimos, Dani tuvo un Guillain-Barré y una leucemia a la vez, pobrecillo. Y lo más difícil para él, me acuerdo el primer día que vino a la valoración al centro, su padre le ponía la chaqueta, su madre le acompañaba al baño. No, que lo haga por su cuenta, aunque le cueste, que se ate los cordones, que se levante, que se vaya al baño solo, que se siente y se levante, que se tumbe y se levante. Y poco a poco, que tengo la entrevista grabada en redes, pues ya coge la moto, coge el coche, hace su vida normal y ha vuelto a trabajar en el banco. Ese es el objetivo. Qué bueno. El objetivo no era que él quería hacer sentadillas y tal, que ya lo está haciendo, sino el objetivo era incorporarse primero a su vida normal. Y si tú le fragilizas y le haces dependiente de sus padres, nunca va a ser autónomo. O sea que, como mensaje, ser sedentario no es una opción y no fragilicemos al paciente. Qué bueno, muchísimas gracias, Mario. Qué bueno. Gracias a vosotros. Obviamente, dejamos aquí las redes de Mario para que podáis ver todo el trabajo que hace, para que podáis ver estas entrevistas y esperamos tenerte pronto por aquí. Mil gracias por todo. Gracias a vosotros. Y nos vemos en el próximo episodio de Living Sport.